Muy queridos hermanos y hermanas, vamos a reflexionar sobre el Evangelio que la Iglesia nos propone este tercer domingo durante el año, que Francisco ha querido que sea el domingo de la palabra, el domingo de la palabra de Dios, como para que remarquemos, un día al año al menos, la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Igual que lo hizo hace un tiempo atrás también, instaurando un domingo como Jornada Mundial de los Pobres, para que los cristianos y la Iglesia tomemos conciencia de esta realidad, para que reaccionemos frente a la cultura del descarte, del derroche, y que trabajemos por una cultura del encuentro. En este Evangelio, que está tomado de Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20, lo primero que aparece es que Jesús, en cierto momento de su vida, se siente como arrastrado a la misión. Después de largos años en el taller de Nazaret, tenemos constancia histórica de que Jesús dejó esa tierra en Galilea, su tierra, Nazaret, su taller, para ir a escuchar y conocer al Bautista. Quién sabe qué referencias le habían llegado de él, entonces va a escuchar, se hace como discípulo del Bautista, lo escucha, se hace bautizar, y nos consta también que en ese momento Jesús tuvo una muy profunda experiencia espiritual que los evangelistas lo reflejan como una voz del cielo: tú eres mi hijo muy amado, el Espíritu, los cielos que se abren, etc. Lo hemos comentado hace muy poquito. Lo cierto es que Jesús pasa un tiempo en el desierto, pero realmente se decide a iniciar la misión cuando se entera, según el Evangelio de Marcos, que el Bautista ha sido arrestado, que el Bautista ha sido detenido. Y esto como que detona en él la necesidad de tomar la posta del Bautista y continuar esa misión profética, porque si algo era claro es que el Bautista, con su estilo, era un profeta, hablaba en nombre de Dios. Ahora, eso sí, Jesús lo comienza a hacer de manera muy diversa a lo que lo hacía el Bautista. Por de pronto nos puede llamar la atención, no es algo menor, que Jesús no se instala relativamente cerca de Jerusalén, en el Jordán, en tierra de Judea, sino que regresa a Galilea, que es su tierra, y comienza desde allí. Podemos decir que comienza desde la periferia, desde los últimos, desde los descartables, desde aquellos que desde el centro del culto de Jerusalén, del templo, eran mirados con desconfianza, porque no eran del todo ortodoxos. Y además, él comienza con una actividad itinerante. No es como el Bautista, que se queda en un lugar y la gente acude a él, sino que él comienza con una actividad itinerante. La segunda cosa que nos puede llamar mucho la atención es que Jesús, desde el vamos, hoy lo hemos escuchado, llama a otros compañeros a compartir con él la misión. Los invita, un sígueme, los haré pescadores de hombres, para que estén con él, para formar una pequeña comunidad, una pequeña familia, y para que juntos puedan llevar adelante esa misión que el Padre le encomendó a Jesús. Jesús no es un solitario, un héroe, un francotirador, sino que Jesús, a pesar de que renunció a formar una familia de sangre, forma una familia y vive de alguna manera toda su vida en comunidad. Bien, junto a esto, otra de las cosas que me parece que no es menor, es detenernos en aquello que Jesús anuncia, aquello que Jesús propone, aquello que Jesús invita cuando recorre las ciudades, los caminos, también a veces en las sinagogas. Y en primer lugar, también acá hay una diferencia importante con el Bautista. El mensaje del Bautista era un mensaje muy, digámoslo así, por ser muy simples, amenazador. El Bautista tenía todavía una imagen de Dios que castiga, un Dios un poco cruel, digamos: no conviértanse, hagan penitencia, porque el hacha está preparada. Entonces es un llamado muy fuerte a la conversión y muy distinto a la propuesta de Jesús.
Jesús no es amenazador, no está hablando de cosas apocalípticas, que llega el fin del mundo, sino que Él todo lo hace y lo propone como buena noticia, como buena noticia. Así comienza, curiosamente, el Evangelio, ¿no? Marcos, ya en el capítulo 1, cuando presenta su Evangelio, cuando lo abre, en la primera frase, habla del comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías y Hijo de Dios. Y acá en este texto es lo que aparece. En este texto encontramos a Jesús que sale y habla de la buena noticia, anuncia una buena noticia. Fíjense qué bonito, el Evangelio de Marcos es escueto, es el primer evangelio que se escribe, es muy escueto, apenas tiene discursos de Jesús, apenas tiene parábolas, es Jesús, ¿ven? El Evangelio es Jesús, es su vida, son sus hechos, son sus actos, son sus milagros, son sus curaciones, es su presencia. La buena noticia finalmente es Jesús mismo, porque en Jesús, en su actuar, en su praxis, digamos, se manifiesta que Dios está presente, que Dios nos ama, que Dios está entre nosotros, que Dios quiso ser Emmanuel. ¿Ven? El amor, la misericordia de Dios, que es amor, que es misericordia, se manifiesta máximamente en Jesús. Y aquí podemos tener una primera reflexión. Hoy, qué buena noticia tenemos como iglesia en general, como cristianos en particular. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos para un mundo en pandemia? En pandemias. En pandemia del hambre, en la pandemia de la guerra, en la pandemia de la injusticia, en la pandemia de la trata de personas, en la pandemia de la droga. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos como cristianos para anunciarle a este mundo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? En segundo lugar, Jesús usa una palabra que hay que explicarle un poquito, porque lo que él dice cuando predica, esa pequeña síntesis que hace Marcos, ¿no?, al inicio, la traducción es conviértanse. Y conviértanse no es quizás la mejor traducción, porque suena a un cambio de actitud moral, a pedir perdón por un pecado, por un error, a corregir un defecto, ¿ven? Suena a una cuestión más bien de tipo moral. Y lo que Jesús está diciendo es algo mucho más hondo, mucho más profundo. Jesús está diciendo, cambien de modo de vivir, cambien el rumbo de sus vidas, ¿se dan cuenta? No es sean un poquito mejores, sean buenos, porque si no Dios se enoja. No, cambien el rumbo de sus vidas, ¿ven? Vivan de otra manera. Y yo voy a poner 3 ejemplos, muy sencillos, y cada uno después continúa pensando, ¿no? ¿Qué puede significar para mí cambiar el rumbo de mi vida? Por ejemplo, darle más prioridad en mi vida al trabajo interior, vivir más desde adentro, digamos, ¿no? Vivir despiertos, no dejarnos manipular por los medios de comunicación, por los periodistas, ni por la moda, ni por el qué dirán los otros, ni para defender nuestra linda imagen. Es decir, vivir desde adentro, ¿ven? Vivir desde el corazón, vivir en contacto con nuestros sentimientos, con nuestras necesidades y con nuestros deseos auténticos y más profundos. Bueno, para muchos de nosotros esto puede suponer un cambio de rumbo. En segundo lugar, trabajar, por ejemplo, para ser más, seguramente muchos de ustedes lo son, personas de comunión. Personas que donde están generen comunión, generen unidad, siembren paz. ¿Ven? Esto supone combatir el ego, combatir nuestro ego, porque para crear en nosotros debemos matar nuestro ego. Debemos aprender a convivir, debemos aprender a disfrutar de estar juntos, debemos aprender a disfrutar el llegar juntos, no el llegar primero, no el ganar, sino el compartir. ¿Ven? Descubrir que el otro, como el Papa está insistiendo, es todo otro es un hermano o una hermana. Es un hermano o una hermana, todo otro. No los que son como yo, de mi raza, de mi religión, todo otro es un hermano. La cultura del encuentro, que dice el Papa.
Y un tercer ejemplo podría ser reconciliarse con la naturaleza, ¿ven? Con la madre tierra, con la casa común, disfrutar de la creación, disfrutar y no perder ocasión la que tengamos del contacto con la tierra, con el agua, con el aire, ¿ven? Con las flores, con las plantas, con los árboles, con las mascotas, ¿ven? Con la vida, que se expresa de tantas maneras, de tantas maneras. Y desconectarnos un poco de la tecnología, de estar pendientes del WhatsApp, de la computadora. Entonces sí, digamos, a la cultura también de la vida y no a la cultura del descarte. Termino diciendo que cambiar el rumbo hoy no es solamente una cuestión así moral, sino que es una cuestión vital y existencial para la humanidad. Si la humanidad y nosotros no cambiamos de rumbo, vamos al fracaso, vamos a la muerte. Quizá en una primera instancia queden unos pocos, que son los que hoy día se han apropiado de la riqueza del mundo, pero finalmente el naufragio será para todos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, creo que este Evangelio tiene mucha actualidad. Ojalá que nosotros, como sintió Jesús, ¿no? Que cuando cae Juan, él toma su bandera, que nosotros también tomemos hoy, nos sintamos responsables de recoger las banderas por las cuales Jesús luchó y entregó su vida. Un abrazo grande y buena semana para todos.